Del cuento tradicional a una experiencia gamificada. Mi nombre es Betsy Isabel Reyes. Soy docente de lengua castellana y literatura y actualmente trabajo con niños de básica primaria. En esta oportunidad quiero compartir una experiencia que para mí fue muy significativa. Llevar la herramienta Classdojo a mi aula y utilizarla para transformar una clase tradicional de cuento en una experiencia poco más dinámica, participativa y cercana a los estudiantes. Pero antes de hablar de la aplicación, quiero hablar de algo que para mí es mucho más importante, el contexto. Mis estudiantes tienen historias, tienen familia, tienen abuelos que les cuentan cosas, tienen experiencia de su comunidad y tienen muchas historias que contar. Entonces me pregunté, ¿por qué no llevar esas historias que ellos conocen y viven en la clase de lengua castellana? Y ahí fue donde comenzó esta experiencia. Antes de utilizar Classdojo, la clase de cuentos se desarrollaba de una manera mucho más tradicional. Yo explicaba que era un cuento, hablábamos de su estructura, que era inicio, nudo y desenlace. Después los niños copiaban y leían y realizaban una actividad. Era una dinámica que funcionaba, pero yo sentía que algo faltaba. Porque muchas veces los niños saben contar historias maravillosas cuando están jugando, cuando están conversando con sus compañeros o cuando llegan contando algo que les pasó en su casa. Pero cuando les decía, ahora vamos a escribir un cuento, algunos se quedaban como una hoja en blanco. Entonces entendí que el problema no era que los niños no tuvieran historias. Historias sí tenían, claro que sí. Lo que necesitábamos era encontrar una manera diferente de invitarlos a contarlas. Y ahí apareció la posibilidad de utilizar la gamificación. Cuando conocí Classdojo me pareció interesante porque podía llevar algunos elementos de juego a la clase. Creé los perfiles de los estudiantes y establecí unos reconocimientos relacionados directamente con el aprendizaje. Por ejemplo, primero, crea un buen inicio para su cuento, les decía yo. Utiliza diálogos en su narración. Comparte su historia con el grupo. Escucha y respeta las historias de un compañero. De esta manera los puntos no eran simplemente premio. Cada punto tenía un propósito. Yo quería que los niños entendieran que participar, escribir, leer, escuchar y compartir también era un logro importante para ellos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Para mí, gamificar no es poner puntos por todo. Gamificar es utilizar elementos del juego con una intención educativa. En este caso, la intención era que los niños se motivaran a escribir, leer y sobre todo a reconocer que sus propias historias también podían convertirse en cuentos. Y llegó el momento de llevarlo al aula. Les propuse a los estudiantes que escribieran cuentos inspirados en cosas que ellos conocieran. Algunos pensaron en historias que les había contado algún familiar, su abuelo, su mamá, etc. Otros contaron situaciones de su comunidad. Otros inventaron personajes y situaciones a partir de sus propias experiencias. Y ahí empecé a notar algo diferente. Los niños querían participar, querían leer lo que habían escrito, querían escuchar a sus compañeros. Y cuando terminaban de leer y recibían su reconocimiento en Classdojo, la reacción era inmediata. Se sentían orgullosos, no solamente porque habían recibido un punto, sino porque alguien estaba reconociendo su esfuerzo. Yo podía decir, muy bien, creaste un inicio interesante. Me gustó cómo utilizaste el diálogo. Gracias por compartir tu historia con tus compañeros. Y ese reconocimiento hacía que que el niño quisiera seguir participando. ¿Qué cambió? Cuando comparo las dos experiencias encuentro varias diferencias. En la clase tradicional el punto de partida era principalmente la explicación del concepto y el contenido del libro.
En la experiencia gamificada, el punto de partida fueron las historias de los propios estudiantes. Antes predominaba el trabajo individual y silencioso. Ahora había más participación oral, lectura en voz alta y momentos para escuchar al otro. Antes la retroalimentación podía llegar después, incluso a través de una nota. Con ClassDojo el reconocimiento podía hacerse en el mismo momento. Y algo que para mí fue demasiado importante, el cuento dejó de ser solamente una tarea de lengua castellana y empezó a relacionarse con la vida de los estudiantes. Esta experiencia también me dejó una reflexión muy personal. Cuando uno trabaja en una escuela rural, entiende que los niños llegan al aula con muchos conocimientos que no siempre aparecen en los libros. Llegan con lo que escucharon en su casa, con los que les contaron sus abuelos, con las historias de su comunidad, con sus juegos, sus palabras, sus experiencias y sus maneras particulares de comprender el mundo. Por eso para mí, enseñar lengua castellana no puede ser solamente enseñar a escribir correctamente. También es enseñarle que su voz tiene valor, que sus historias importan, que pueden escribir sobre lo que conocen y al mismo tiempo aprender cosas nuevas. ClassDojo no reemplazó esta tradición oral. Al contrario, me permitió encontrar una nueva manera de darle espacio dentro del aula. Una mirada a la tecnología, también comprendí que la tecnología por sí sola no transforma una clase. Es el docente quien decide cómo utilizarla. ClassDojo es una herramienta, pero detrás de ella tiene que existir una intención pedagógica. En mi caso, la intención fue motivar a la escritura, fortalecer la oralidad, mejorar la participación y generar un ambiente donde los niños se sintieran reconocidos. Y eso es muy importante en cualquier contexto educativo, especialmente en aquellos donde existen dificultades de conectividad o de acceso a recursos tecnológicos. No se trata de reemplazar lo que ya tenemos, se trata de aprovechar lo que tenemos y darle un sentido. Después de esta experiencia puedo decir que gamificar no es jugar por jugar, es encontrar nuevas formas de aprender, participar y sentirse parte de la clase. Para mí ClassDojo fue una oportunidad para mirar nuevamente a mis estudiantes y descubrir que detrás de cada niño hay una historia que merece ser escuchada. Y me quedo con una idea, que cada estudiante tiene algo que contar. Como docente, mi responsabilidad no solamente es enseñarles a escribir ese cuento, también es crear las condiciones para que tengan confianza para contarlo, compartirlo y sentirse orgullosos de él. Porque cuando la escuela escucha las historias de sus estudiantes, el aprendizaje deja de ser solamente contenido, empieza a convertirse en una experiencia con sentido. Esta experiencia con ClassDojo me permitió comprender que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino también escuchar, acompañar y reconocer a nuestros estudiantes. Descubrí que los niños tienen muchas historias y saberes que vienen de sus familias y de su comunidad, que hace parte de ello. La tecnología me permitió darles un espacio para compartirlos de una manera diferente y motivadora. Para mí, gamificar no significa simplemente dar puntos, sino reconocer el esfuerzo, la participación y los avances de cada niño. Me quedo con una enseñanza muy especial. Cada estudiante tiene una historia que contar y una voz que merece ser escuchada. Como docente, mi compromiso es crear espacios donde esa voz pueda expresarse, aprender y sentirse valorada. Muchas gracias por esta experiencia tan enriquecedora.